Un artículo de los compañeros Menéndez y Prieto ha puesto el foco en los directivos de medios de comunicación de Telefónica. Quizás sea útil hacer una visión retrospectiva del grupo Telefónica y Movistar Plus. Recordemos que cuando el señor César Alierta era presidente de Telefónica, desmanteló todo el grupo mediático de la etapa aznarista, Telefónica Media / Admira, y aparentemente se quería retirar del sector de los medios de comunicación, ese campo de minas que se decía. Sin embargo, en la última etapa del señor Alierta, en 2015, cuando el grupo Prisa estaba al borde de la quiebra y muy singularmente su plataforma de televisión por satélite, que había adquirido el nombre de Canal Plus, quizá en homenaje a su primer operador de televisión de pago, Todo Digital Plus pasó a ser Canal Plus, y cuando parecía que iba a ser adquirido por Al Jazeera, que había hecho una oferta en firme por aquella plataforma de pago, apareció Telefónica, que volvió al sector de los medios de comunicación, comprando la totalidad de Canal Plus, que pasó a ser Movistar Plus. Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido en mundos distintos. Separados los unos de los otros, disfrutar era cada vez más difícil, pero un día algo sucedió. Movistar Televisión y Canal Plus se unen para que el entretenimiento esté en un mismo lugar. Bienvenidos a Movistar Plus. Hay que decir que cuando Telefónica entra y compra Canal Plus y lo convierte en Movistar Plus, no hace tabla rasa. No manda a la calle a todo el equipo directivo. De hecho, en la primera etapa, el primer mandamás de Movistar Plus es el último mandamás de Canal Plus, el señor Pedro García Guillén, un hombre de Prisa. Y en el equipo del señor García Guillén está el señor Domingo Corral, que va a ser una de las almas de Movistar Plus como responsable de toda su producción de ficción. Es el equipo de don Pedro García Guillén el que contrata a don Andreu Buenafuente para que haga Leitmotiv, que es el primer gran programa de producción propia en Movistar Plus. ¿Se puede ser feminista y de derechas? No. Pregunto, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una explicación? Sí. Yo también tengo una, pero Venga, di. creo que es difícil ser buena persona y ser de derecha. Bueno. Por lo tanto, parecía claro que Movistar Plus, en lo que tenía que ver con los programas que hacía, no iba a tener una línea especialmente derechista. Tampoco os chifléis. Ya las izquierdas, si es que el PSOE es una izquierda, es como la izquierda que propone y la izquierda que dispone. Entonces tú no puedes votar a la izquierda que propone, porque la izquierda que dispone le va a decir, tú sí, propon, que a mí me la pela. Tanto en el caso del señor Buenafuente como en el caso del señor Bob Pop, que hacía una sección. Andreu. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que los ricos se han forrado por nuestra culpa. Anda. Tengo la teoría de que hay ricos porque los pobres somos unos vagos. Mira. Sí. De ese gag, a mí lo que me sorprendía era escuchar al señor Bob Pop con el señor Buenafuente hablando de los pobres en primera persona del plural. Ha saltado una alarma. Te lo amplío. Sí. O sea, en realidad hay ricos porque nos da pereza hacer la revolución comunista, Claro. porque nos da pereza, Ya. estamos agotados, porque el capitalismo actual es la tormenta perfecta. En marzo de 2016 hay un relevo en la cúpula de Telefónica, se jubila el señor César Alierta y entra en escena el señor Álvarez Pallete, que se convierte en el nuevo presidente de Telefónica, que es la primera empresa privada del país. Somos Telefónica, estamos orgullosos de serlo. Y eso se traduce en una nueva cúpula también para Movistar Plus. El señor Sergio Osle asume la presidencia de Movistar Plus y la señora Cristina Burzaco, que ha estado en el equipo de Pedro García Guillén, es la que es la nueva consejera delegada. Pone en marcha el que será uno de los mayores éxitos de producción propia de Movistar Plus, que es el programa La Resistencia, con el señor Broncano. Es que yo tengo... ¡Hola! Yo tengo... un equipo de fútbol sala. ¿Cómo que tienes? Tengo Inter Movistar, que tiene 44 años. ¿Tú de ¿Este programa es tuyo? No.
No exactamente. Es verdad que está la controversia de que es también con la señora Burzaco cuando el señor Bob Pop deja de salir en Movistar Plus y él dice que es por orden de la dirección de Telefónica. También quiero decir que me hubiera encantado estar allí con ellos ayer cuando salió la noticia de que el Leitmotiv se acababa en diciembre y abrazarlos, pero a mí Movistar me echó antes que a ellos porque les resultaba incómodo. Así es que gracias, Movistar. También es cierto que aunque La Revuelta fue un éxito de audiencia innegable, en el caso de Leitmotiv fue un poco más discreto. Aunque el propio presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, apareció para despedir el programa en su última emisión. Bueno, ¿Cómo estás, Andreu? Esto no me lo esperaba, presidente, la verdad. No, lo siento interrumpirte. Ya. Pero como es tu último programa, aprovecho, sí, porque cuenta como agenda de trabajo. Claro. Como eres Premio Nacional de Televisión, claro, pues cuenta como asunto de Estado. Hombre, por muchas gracias. No quiero interrumpir todos los asuntos que hay. Pero el punto fuerte de la etapa de doña Cristina Burzaco fue principalmente la ficción. Apostar por el señor don Domingo Corral para potenciar producciones propias tanto de películas como de series que llenaron a Movistar de éxitos y premios. Claro, tú la usas. O sea, esa información la tenemos y la usamos, pero hay que saber usarla. Porque uno de nuestros trabajos es sorprender a la gente, sorprender al espectador. Me atrevería a decir, darles cosas que ni siquiera saben que ellos quieren. Y como tú te bases solo en datos, en algoritmos, en el pasado, para lo único que haces es reproducir el pasado. Y no sorprendes. Entonces tienes que encontrar el equilibrio entre sorprender y también utilizar esos datos. Pero hacer una televisión solo con algoritmos es muy aburrido y es todo, y entras en el reino de lo predecible. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. ¿Qué pasa? He denunciado a tu Aita en una comisaría. ¿Por? En el hogar. Es mentira todo lo que su madre ha relatado. O sea, yo tomo con mi equipo decisiones sobre hacer una película en la que a lo mejor te gastas 6, 7 millones de euros, igual que una serie, y no tengo ni idea de si eso va a ser un éxito o va a ser un fracaso. Y creo que nadie en nuestra industria lo sabe. Y también creo que por muchos algoritmos que queramos utilizar y demás, es prácticamente imposible predecir cuándo va a ser un éxito algo y cuándo no. Siendo muy habitual que estuviera presente en todas las galas de cine y televisión de nuestro país. En esa etapa también se produjeron varios fracasos y uno de ellos sería That's My Jam, que fue una propuesta del señor José Miguel Contreras para Movistar Plus. El programa no funcionó y la directiva de la señora Burzaco canceló aquel espacio, y si nos creemos lo publicado, aquello no le sentó demasiado bien al señor Contreras. Pero todo cambia en enero del año 2025, porque en ese momento el Estado interviene en Telefónica, convirtiéndose en el primer accionista, con lo cual la compañía deja de ser totalmente privada. El Gobierno ha elegido ya quién le va a representar en el Consejo de Administración de Telefónica como máximo accionista ahora de la compañía. Va a ser Carlos Ocaña. Tuvo diferentes puestos en la Administración, en la época de Rodríguez Zapatero, también en el ámbito privado, en Prisa o en el Real Madrid, y figura como coautor, junto a Pedro Sánchez, del libro que publicó la tesis doctoral del presidente del Gobierno. La excusa era que en Telefónica había entrado capital extranjero, concretamente de Arabia Saudí. Por tanto, había una cierta lógica en que si no había una empresa privada española capaz de hacer frente a los saudíes, lo hiciera directamente el Estado, al ser Telefónica una empresa estratégica de gran interés para España. Lo extraño es que se pensó que el Estado entraba en Telefónica para blindar al señor Álvarez Pallete. Y resulta que no era para blindar al equipo profesional español que había en Telefónica, sino para poner a su propio equipo directivo español. Y es cuando el Gobierno primero mete al señor Ocaña y finalmente nombra a un nuevo presidente, que es el señor Marc Mutra.
Relevo en Telefónica. Marc Murtra, hasta ahora al frente de la empresa tecnológica Indra, es el nuevo presidente de la compañía de telecomunicaciones. Sustituye así a José María Álvarez Pallete. Redes sociales asegura que ha sido un privilegio ser parte de la gran familia de Telefónica. En el comunicado a la CNMV, el Consejo de Administración le ha manifestado su máximo agradecimiento. Este cambio se hace para adecuar la presidencia de Talla a la nueva estructura accionarial. Una estructura que llega tras año y medio de importantes movimientos. En septiembre de 2023, la saudí STC irrumpía para convertirse en accionista mayoritario y pronto el gobierno defendía que el Estado volviera a tener un papel relevante en la compañía. Hubo algún accionista minoritario que se lo hizo pasar mal al señor Murtra el día en que tomó posesión en la Junta de Accionistas de Telefónica. Señor presidente, hoy se presenta usted ante esta Junta después de uno de los ataques más vergonzosos por parte de un gobierno democrático a la independencia de una empresa cotizada en el IBEX 35 y a la voluntad de sus accionistas. Primero fue usted el liquidador de la labor de don Fernando Abril Martorell Hernández en Indra Sistemas, situando a una empresa competitiva y con una reputación intachable en materia de gobierno corporativo como uno de los satélites empresariales de este nefasto gobierno. Y ahora le ha tocado en suerte de designación digital de a dedo, ser el sustituto de uno de los mejores directivos que ha tenido en toda su historia esta centenaria y puntera empresa de telecomunicaciones. Por desgracia para nosotros, los verdaderos accionistas de esta empresa, hoy no se sienta en esta mesa presidiendo esta reunión el señor José María Álvarez Pallete López, para quien quiero transmitirle desde aquí un sincero, en mi caso sí, sincero y afectuoso recuerdo por haber sido el mejor presidente para celebrar los 100 años de nuestra empresa. Señor Murtra, en serio le pregunto, ¿no se cansa usted de ser el chico de los recados de uno de los peores gobiernos y del peor y más autocrático líder democrático que ha dado la historia de nuestro país? A la pregunta de don Artemi Suárez Herrera. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo que su intervención no está relacionada con los asuntos comprendidos en el orden del día, ni con aclaraciones que pudiera estimar precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad ha facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la última Junta, ni acerca del informe del auditor, que son los que pueden plantearse en esta sesión. Por ello, no procede dar respuesta a sus preguntas. Y aquí hubo un gran debate en si el Estado había entrado en Telefónica para impedir que la compraran los saudíes o había entrado en Telefónica para convertirla en una herramienta de apoyo a proyectos mediáticos del gobierno, porque fue muy sospechoso que poco después de esa operación nos enteráramos que el ministro, el señor Óscar López, había estado reunido junto con el señor Marc Murtra con accionistas extranjeros de Prisa para ver si conseguían que le vendieran las acciones de Prisa a Telefónica. El semanario francés Le Point publica que usted, ministro, se ha reunido en París este pasado mes de febrero con el consejero delegado del grupo Vivendi para, de alguna forma, plantearle que aparte al actual responsable del grupo Prisa y, en definitiva, provocar un cambio en la propiedad de este grupo. Que además a esa reunión asistió usted acompañado del presidente, el nuevo presidente de Telefónica, de Marc Murtra, insisto, según la información, para provocar, como le decía antes, un cambio accionarial dentro del grupo Prisa. No es verdad. Yo no me he reunido con yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa. Por supuesto que no. Pero se reunió con el presidente de Telefónica y el consejero delegado del grupo Vivendi. Me encuentro con muchos directivos de medios de comunicación, un encuentro sin más. La demostrada firmeza del grupo Prisa a la hora de preservar y defender sus principios y sus valores también le ha provocado muy duros enfrentamientos con gobiernos. En este contexto, sería inaceptable que, cuando estamos recordando que hace ya 50 años murió el dictador Francisco Franco, alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente del poder, bien directamente, bien utilizando a alguna empresa estatal como instrumento. La operación no salió. Pero lo que sí salió es que el señor Marc Murtra decidió cambiar, y aquí sí con tabla rasa, a todo el equipo directivo de Movistar Plus. Fue destituido el señor Osle como presidente de Movistar Plus y se nombró nuevo presidente de Movistar Plus a don Javier de Paz, una elección muy interesante. El señor don Javier de Paz llevaba mucho tiempo en el consejo directivo de Telefónica y cuando lo trajo el señor Alierta se entendió que era su interlocutor con el gobierno Zapatero, dado que el señor don Javier de Paz era considerado un amigo personal del señor Zapatero y de aquel grupo de los brujos visitadores de la Moncloa, donde también estaban el difunto señor Barroso o el señor don José Miguel Contreras. Anecdóticamente, don Javier de Paz
venía de haber sido en su juventud secretario general de las Juventudes del PSOE, de las Juventudes Socialistas. Era de los que lideraba las manifestaciones contra Ronald Reagan en los años 80. Explicarles la posición de mi organización de las Juventudes Socialistas, que en definitiva es la posición de una gran parte de la juventud española. Nosotros hemos respetado la venida de Ronald Reagan como presidente, como jefe de Estado, de un Estado además importante. Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos. Pero la verdad es que hemos salido a la calle, nos hemos movilizado, no en contra de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, sino en contra de determinados aspectos de la política americana. Y luego acabó en el Consejo de Telefónica y presidente de Movistar Plus. En esa tabla rasa que mencionaba antes, el señor Javier de Paz destituyó como consejera delegada a la señora Burzaco. El nuevo consejero delegado sería don Daniel Domenyo, que venía de haber sido presentador de televisión y se había metido a productor, pero nunca había dirigido algo tan grande como era Movistar Plus. Al moment no era la meva missió, no era el meu objectiu, no era la meva prioritat dirigir una empresa tan gran. Jo em considero més un emprenedor pur i dur del món audiovisual que no pas un gestor d'una multinacional o d'una gran empresa. Yo no conocía al presidente de Telefónica. Entre las decisiones más controvertidas que ha tomado Movistar Plus desde que es presidente don Javier de Paz, podríamos destacar la decisión de emitir el documental de las 4 estaciones sobre la figura de don Pedro Sánchez. Fue un documental que precisamente había producido don José Miguel Contreras y que el señor Contreras se sorprendió de que ningún canal de televisión quería emitirlo, aparentemente porque A3 Media, Mediaset o Netflix consideraban que emitir un documental sobre la vida de don Pedro Sánchez podía parecer demasiado pelota. Bueno, lo sorprendente es que ningún operador televisivo en España haya querido darlo, y no lo han querido dar por el miedo a caer en una polémica política dentro de la polarización que les perjudicara. Lo cual es un poco absurdo, porque precisamente los medios lo que deberían es hacer contenidos para todos. Pero oye, si hay gente que le interesa, ¿por qué no lo van a ver? Igual que lo pueden hacer de otra institución o de cómo funciona otro determinado partido. Es precisamente Movistar Plus quien acepta emitir el documental de las 4 estaciones después de que lo hubiera hecho el diario El País. Otra decisión muy polémica es que Movistar Plus acepta incluir en su catálogo como un canal más el canal de YouTube del señor Pablo Iglesias, el canal Red. Eso a lo mejor es una anécdota, a lo mejor no lo es. O sea, que el canal Red de Pablo Iglesias le hayan hecho un hueco en Movistar, hombre, ¿esto quién lo decide? Es maravilloso. Pues esto lo decide, imagino que el director general o el jefe de programación de Movistar. Pues esto lo decide, imagino que el director general o el jefe de programación de Movistar, previa indicación del que corresponda, ¿no? Pero estos temas son anecdóticos comparado con el punto más llamativo, que fue la destitución del señor don Domingo Corral como responsable de ficción de Movistar Plus. Su cese provocó una impresionante carta de apoyo del sector del cine y la ficción de España hacia el señor Corral, con firmas desde don Pedro Almodóvar hasta don Javier Bardem. Algo muy controvertido de aquella tabla rasa es que durante las siguientes galas de premios, Movistar Plus ha recibido varios premios de productos heredados de la etapa anterior. Producía situaciones un tanto incómodas porque salían los profesionales a recoger premios, pero más que agradecérselo al staff directivo de Movistar Plus, tenían que agradecérselo al staff anterior. Pues nada, los académicos han decidido que el premio Iris es la categoría de mejor producción de ficciones para... Vale, mi compañera. Susana Herreras, Fran Araujo, Juan Moreno y Coldo Soatua por querer Movistar Plus. Premio, estamos súper contentos y se lo queríamos dedicar al equipo de producción, que fue como una familia, y compartirlo también con la gran familia de originales de Movistar Plus, por haber apostado por esta historia y haber arriesgado por ella y por todos los frutos que está tenido, y en especial de esa familia a 3 personas que ya no están: a Cristina Burzaco, Domingo Corral, y Cristina Ramos. Muchísimas gracias. Pero los que fueron más a saco fueron los presentadores de los premios Feroz de este año al hacer este comentario. Es así, lo mismo que Yakarta, otro éxito de Movistar, y es que yo creo que Movistar, vaya cosecha que sacó este año, impresionante. Sí. Sirat, Poquita Fe, Anatomía de un Instante, Anatapop, yo creo que al creador de todo esto le habrán hecho un monumento. ¿A Domingo Corral? Ese.
Bueno, cariño, es que a Domingo Corral lo echaron, ¿eh? No jodas. Hombre, como que está en la puta calle, ¿no? Y es que encima, para más recochineo, cogen y llaman a otro de sus éxitos Los Domingos. ¿Estás hablando en serio? Sí, tía, que yo me veo. Cortamos el rollo. Venga, cortamos el rollo, nos echen a nosotros también. Tira para adelante, Samantha. Seguimos. Lo mejor es que hacían el comentario cuando estaba sentado en primera fila el señor Domenjó, al que no creo que le hiciera del todo gracia el tema. Un año no parece suficiente para poder hacer un balance de la etapa de los señores Javier de Paz y Daniel Domenjó en Movistar Plus, pero la teoría que hay tiene que ver con otra cosa que está pasando de manera paralela, y es que en estos momentos hay un concurso convocado por el gobierno del señor Pedro Sánchez para un nuevo canal de televisión, otra televisión digital. Y sabemos por el ministro señor don Óscar López, el mismo que se reunió en Francia con el señor Marc Mutra, quiénes son los dos candidatos para asumir ese canal. Sí puedo informar de que ha habido dos empresas que se han presentado al concurso. Una es Mediaset, un operador que ya tiene cadenas en nuestro país, y la otra es un operador nuevo, cuyo acrónimo responde a SIETE, S-I-E-T-E, es lo que le puedo decir. Y en relación... ¿Perdón? No conozco. Mediaset y la 7. Bueno, de Mediaset no hay muchas dudas de quién es, puesto que ya tiene unos cuantos canales y quiere uno más. En el caso de 7, en cambio, hay bastantes incógnitas sobre si hay tapados en esta operación. Aunque el más señalado en toda esta historia es, como no, una vez más, el señor Contreras, que precisamente fue despedido como directivo audiovisual en el grupo Prisa, junto al señor Carlos Núñez, por intentar forzar que Prisa estuviera en el proyecto de 7, algo con lo que no estaba de acuerdo el presidente del grupo Prisa, el señor O'Gorlian. Muy satisfecho. Y una noticia que afecta a este grupo de comunicación: el Consejo de Administración de Prisa, grupo editor de la cadena SER, ha aceptado la dimisión de Carlos Núñez como consejero ejecutivo y presidente ejecutivo de Prisa Media. Antes de terminar, quiero afrontar el elefante en la habitación. El Consejo de Administración de Prisa decidió, con una mayoría abrumadora, rechazar el proyecto de televisión que presentó el responsable de los medios. Era un proyecto imposible de justificar desde el punto de vista financiero y muy dudoso desde el punto de vista industrial. Y la duda que hay es si el señor Contreras, que parece tener bastante que ver con Movistar Plus en estos momentos, también quiere embarcar a Movistar Plus en este proyecto de la 7. En todo caso lo sabremos enseguida, porque hay un tiempo límite para conceder esa adjudicación, con lo cual antes de que acabe este curso tendremos que saber si hay un nuevo canal para Mediaset o hay un nuevo canal que se llame la 7, y en caso de que sea esto segundo, tendremos que saber entonces quiénes son sus propietarios. Este grupo, este partido, este gobierno no se mete en la política interna de un grupo privado. Nunca lo ha hecho.